Alem se pone en ventaja 1-0. Gol de Tomás Lescano para poner al Lechero adelante. Y ahora busca el segundo, la saca Moreira. Y hay córner para Alem.
Zorrilla hacia el centro que va, golpe de cabeza defensivo. La busca el Guri García. García hacia el centro. Cabezazo de Gómez. Juega Benítez. Cae. Número 11 de Paraguayo. Primera bonita del partido con el número 4, Sergio Garzón. Y hay un tiro libre importantísimo para el conjunto de Marcelo Masachisi. Esperando la orden del árbitro Joaquín Iglesias. La orden del juez García, cualquier lado. Recordemos que lo está ganando Alem en la fecha 7 del torneo de tercera división, mejor conocida como la reserva. Lo gana aquí 1-0 en la cancha auxiliar de Paraguayo. Saca de la Peña. García juega para Zorrilla. Zorrilla y le marcaban el balón. Sigue Zorrilla. La pelota se perdió al lateral. Gómez juega para el tanque Jiménez. Jiménez iba hacia el medio. Busca Álvarez. Llegará el colombiano. No, la juega hacia atrás. La juega para Agustín. Agustín es Moreira. Sigue el Pola al centro que va. Golpe de cabeza defensivo por parte del jugador Pucciarello. Estaba adelantado el número 7 paraguayo, si no me equivoco, el jugador Pinto, Luca Pinto. Ahí directo para Alem. Lo va a sacar el arquero Lucas Rodríguez. 1-0 la cuestión a favor de la visita. 31 minutos. 31.
Pelotazo largo de Rodríguez, la baja de pecho Medina. Presiona Lenca, el autor del gol, Tomás Lescano, y agarrate que se va con la contra paraguayo, la tiene el Gurí García, sigue Gustavo García, pase ahí filtrado para Barrios, digo, sí, Barrios González, ¿por qué lo tenía González? Era Barrios, ¿eh? Barrios que juega hacia atrás para José Luis Gómez, el centro que va, pasa de largo, Jiménez, pegale si te gusta, no, se la trabaron justito al tanque, increíble señores, y el tanque que no se rinde, guapo, Jiménez, le pega al arco, y a la mano del arquero Rodríguez. Pelotazo, busca José Luis Gómez. Gómez y el rechazo. Zorrilla. Lescano. Falta. Infracción. Sí. A cualquier lado. Ahí saque arco. Hay córner para Paraguayo, le va a pegar Zorrilla. Bueno, cambian. No, cambio de pelota, yo pensé que se iba a Benítez. Sí, está hablando. Centro que va de Zorrilla, pasado, cabezazo, cerquita, yo pensé que la veía adentro, Karin sí, pelotazo largo de García, quiere llegar al tanque, no, primero queda el arquero Rodríguez. Espectacular. La juega Benítez.
Cae Benítez. Hay falta de infracción y hay tiro libre para Paraguayo. El Guaraní que busca el empate. Le va a pegar García. Esperando el juez. García y el centro que va al cabezazo hacia arriba. Pensé que se iba, pero la controló toda el arquero Rodríguez. Había ahí un agarrón por parte del hombre de Alem. Guayo. Saca de la Peña. Alem y la pelota. Busca Gómez. Gómez que juega para Benítez. Benítez le pega, rebotaba en Zorrilla y después de Zorrilla en un hombre de Alem. Hay lateral para el conjunto de Masachisi. Benítez, sigue Benítez. Pelotazo largo, la mandan hacia el lateral. Hay nuevo saque de costado para Paraguayo. Que bueno, ya estamos acá conmigo con Gustavo Príncipe. Muy buen día, Gustavo. ¿Qué tal, Ayrton? Qué placer, hermano. Estamos respirando fútbol. El Deportivo está cayendo en este momento por 1-0. Pero bueno, eso se puede contar porque estamos todavía a tiempo. Saludos cordiales a todos los televidentes de Paraguayo TV y a través de CodaRadio.net le mandamos un saludo cordial. Gracias por estar ahí con nosotros también. Junto a Ayrton Acosta, el Pollo Acosta, le mandamos saludos cordiales a todos ustedes y a toda la gente que hace posible para que podamos estar en vivo, en directo desde el estadio de Guaraní, la cancha auxiliar, el fútbol de AFA que estamos respirando en este momento, de esta categoría, Ayrton. Bueno, la super gripe te está teniendo ahí nomás, Ayrton, ¿eh? No, así es tal cual. La verdad que el domingo no pudimos transmitir. Primero porque vino la gente de LPF Play. Así es. Y bueno, podíamos hacerlo. Estaba mal. Sí, no, estaba la verdad que bastante mal. Me estoy recuperando de a poquito, pero bueno, acá haciendo el esfuerzo, Ayrton, acompañando a todos los pibes como siempre. O si no, cañaron por la mañana. Muy bien, solo que muy Marta al mediodía nomás. No, cualquier hora. La vida es como la muerte de eso, Ayrton, ¿eh? No sabes qué hora ni qué día, en qué momento te va a llegar. Y sí, ¿no? La felicidad. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y sí, ¿cuál es nuestra felicidad? Estar con el fútbol. Estamos viendo, el Deportivo está cayendo por ahora, todavía tienen tiempo para descontar, vemos muchos nervios de la parte técnica, también para poder levantar esto, Ayrton. Así es, tal cual, Gustavo, el pelotazo largo que va y se perdía la pelota hacia el lateral. Hay reposición de costado, será para el conjunto guaraní, lo realiza José Luis Gómez. La pegada de cabeza Benítez, le queda servido el balón a Eliseo González que revienta con un pelotazo largo. Cabezazo de Alderete, agárrate que se va Len con el balón. Ahora la controla de Cristaldo, juega Lescano, autor del único tanto aquí en esta mañana, media mañana ya, entrando casi en la tarde, mediodía, aquí en González Catán. Caía un hombre ahí de Alem, no sé si le cometieron infracción al número 10, habló de Pedro Cristaldo y habrá tiro libre para el lechero. Turismo San Cayetano, Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. De aquí le mandamos saludos cordiales también que están enganchados con nosotros en vivo, en directo. Nos dejan sus saludos ahí en el canal, nos dicen también dónde nos están viendo. Le vamos a saludar también a ellos, estamos en vivo. Saludos a todos los padres de familia, a los jugadores, y por ahí hay gente que está trabajando a esta hora, no pueden venir. Entonces, están viéndonos también a través de Paraguayo TV y CodaRadio.net, en la plataforma, en la radio, en el canal, en vivo, en directo. Así tal cual, Gustavo, así que a toda la gente que no pudo asomarse, como siempre, mandarle nuestro cálido saludo así aquí en esta fresca mañana desde nuestro Magrullo, como siempre. Así es. Ayrton, yo estoy pensando
Qué lindo que la primera pueda jugar así a esta hora en este invierno, ¿no? Sería bueno. Y una vez el año pasado, pero de visitante, acá de local no nos tocó jugar un domingo a las 11 de la mañana, me acuerdo, fuimos a visitar a la Madrid y encima habíamos ganado 2-0, lo que fue el debut de Rojas en primera, ni más Ah, ni sí, menos. me acuerdo, Así y que, qué partidazo, sí, la así, verdad. La única estadística que, bueno, que por lo menos me tocó vivir a mí, ¿no? Un partido a las 11 de la mañana con el equipo de primera. ¿Sí? Así es. Así que, bueno, hablando de la primera, próximo sábado, el equipo de Juan Aquino recibe a Puerto Nuevo. Esto será a las 15:30, así que como siempre los esperamos aquí, en el Estadio Guaraní. Y si no, que se sumen a través de la transmisión de Paraguayo TV, que ahí le vamos a estar llevando todas las emociones. Caía un hombre ahí de Alén, pero no pasaba nada, me parece, porque va a ser lateral nomás para el conjunto visitante. Se ve que nos dejaron los saludos ahí. Así que saludos cordiales a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con el segundo tiempo.
¿Tenés para un... Bueno, ya estamos de regreso, señores. Los mismos 22 hombres que iniciaron. No hubo ninguna variante, esperando que vuelva el tridente arbitral para retomar estos segundos 45 minutos. Bueno, el arquero era de la Peña, recordemos, el paraguayo. Medina, Gómez, Moreira, el colombiano Álvarez, Alderete, Pinto, Nacho Zorrilla, el Tanque Jiménez, el Uri García y Santiago Barrios. Bueno, va a haber primera variante en Alem. Escuchamos que 18-4 dijo, así que se retira con la 4. El único amonestado que tenía el partido en los primeros 45 minutos era Sergio Garzón y va a entrar Lautaro Jacobs, primera variante en la visita. Así que por el lado de Alem, bueno, se retiró Garzón y ahora están Rodríguez, Ivo Sus, Thiago Prestes, Jonás Carinzi, Lautaro Pucciarello, Tomás Lescano, autor de gol, Felipe Ruiz, Federico Acosta, Pedro Cristaldo y Eliseo González. No son ese hombre. Bueno, por el lado de Alem, espera su oportunidad. El arquero va Lucas Saba, Joaquín Sena, Machado José, Puca Joel, Silvera Josué, Benítez Ezequiel. Así que, y bueno, y el Jacobs que había ingresado recién. Ninguna variante por ahora en el cuadro de los Marcelos. Así que esperando que arranque los primeros, los segundos 45 minutos, digo. Aquí por la fecha 7 del torneo de la categoría reserva de tercera división C. Paraguayo 0, Leandro en Alem 1. Arrancó la segunda etapa y lo vivimos a través de Paraguayo TV con una producción de coaradio.net. Sacaba Moreira, creo que la pelota se perdió por el fondo y habrá saque de arco para el conjunto Ale, Gustavo. Turismo San Cayetano, de Enrique de la Fuente 5146 Capilla Caso, ¿no? Esto queda en Rafael Castillo, entre Cayetano, Casona y Intendente Russo. Turismo San Cayetano, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Pelotazo largo por parte del arquero Rodríguez, busca y cabecea García, quería llegar Zorrilla, no pudo. Lateral para el conjunto de Alem. Zorrilla. García ahí, un remote busca sacarla el Pola Moreira. Se disputa el balón con Prestes. Y la pelota se fue hacia el fondo. Habrá reposición de arco. No. Es córner. Habrá tiro de esquina para el conjunto de Alem. La marca de la camiseta del Deportivo Paraguayo es Gema. Entra en Instagram /Gema y puedes adquirir también en forma digital. Lo puedes pagar y recibir en la comodidad de tu hogar. Tiro libre para Leandro en Alem. No te olvides de suscribirte en Paraguayo TV y lo vas a recibir la notificación de toda la actividad deportiva de nuestro club. Centro de Lescano, pasado el cabezazo y el balón le queda a todas las manos desde la Peña que la juega de inmediato. Quería llegar Pinto, no podía. Presiona Zorrilla, le cortaban ahí el balón y la mandan hacia el lateral. Ahí saque de costado para el local. Lo va a realizar Zorrilla. Saca. Buscaba Moreira. La había tocado últimamente Moreira. Y hay lateral para el equipo de Alem. El broker de seguros del Deportivo Paraguayo es Garay. Seguros Garay junto al Deportivo Paraguayo. Prestes y la reposición del balón.
Tocaba Ruiz. Busca Pinto. Presiona Cristaldo. Cristaldo el pase para Carinci. Carinci cortó, le queda el balón servido, remate de Acosta. Federico Acosta. Había rebotado en un hombre paraguayo luego de que se le había robado a Zorrilla el recién mencionado Acosta. Y hay un nuevo córner para el equipo lechero. Se acomodó mejor el Deportivo Paraguayo en este segundo tiempo abierto. Se planta mejor. Toma la pelota, por lo menos está llegando. Tiene más llegada. A despejar este balón. Hay tiro de esquina para la visita. Le va a pegar Lescano. Centro que va. Y el balón. El pase directo al arquero. Sí, todo derechito de la Peña, juega de inmediato y agarrate que se va Benítez. Benítez. No la puedo controlar. Y cometí ahí una infracción el jugador Pinto. Al hombre de Alem. Habrá tiro libre para el conjunto de General Rodríguez. Nuestro arquero todavía no debutó en Pinto. Sí, estuvo el primer partido, la goleada 5-1. ¿Te acordás? Que el centro español ayer ahí va. Ah, Él atajó ese partido. Después siempre se fue alternando. Bueno, justo que hablamos de la Peña, ¿no? Se fue alternando con Quiroga, ¿viste? De suplente. Y bueno, y ahora reapareció acá en la reserva. Hay reposición de arco y es para el equipo de Alem. Lo va a realizar el arquero Lucas Rodríguez. lo importante de un jugador, en este caso de nuestra cantera, que no pierda, que siga luchando, que en cualquier momento vuelve a la pista. Pelotazo largo de Rodríguez. Le queda el balón a Ruiz. Zorrilla que juega para el colombiano Álvarez. Álvarez y el pase ahí para García. García con un pelotazo largo sacaba el balón. Pucharelo. Tocaba a Gómez. Ale y la pelota a la baja de pecho Carinci. Le cometían infracción a Pucharelo. Y hay tiro libre para Alem. Venía Turismo San Cayetano para comprar tus pasajes a la República del Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquetes grandes, paquetes chicos, también para hacer tu giro de dinero a través de Western Union. Si te giraron a través de Western Union, venía Turismo San Cayetano para retirar porque te va a pagar lo que figura en la pantalla. ¿Qué significa? Gratuitamente puedes retirar todas tus platitas que te giran. Turismo San Cayetano, local 1, Enrique de la Fuente, 5146 en Villa Caso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Turismo San Cayetano, junto al Deportivo Paraguayo. Habrá tiro libre para Alem. Se adelantó el arquero Rodríguez para realizar este tiro libre. La orden de juez, centro del arquero. No quedaba servido el balón a ningún hombre de la visita y agarrate se va al Pola Moreira, pelotazo largo. No acompaña a ninguno en la jugada, igual. Moreira le tiró a cualquier lado y ahora saque de arco. Están haciendo un calentamiento ahí en otro sector. Sí. Ahí, ¿no? Hay algunos saluditos en Paraguayo TV. Sí, ahí lo mandamos saludos cordiales, gracias por estar ahí. En sintonía. Oh, y ahí entonces. Ay, no, chiquita la letra. Como cuesta con los años. Sí, ¿no? Tener problemas con la vista ya. Bueno, me encargo yo de mandar los saludos. Dale, ahora cuando el partido nos dé un poco de respiro, la juega Pinto. Presiona en el balón, toque y toque. Pase lo mató, Ahí lateral.
Lateral para Paraguayo, lo realiza Moreira. Moreira juega hacia atrás para el arquero de La Peña. Pelotazo largo, revienta de La Peña. Un golpe de cabeza, otro cabezazo por ahí. Le queda el balón servido a Moreira. Moreira juega a Zorrilla. Zorrilla allá atrás para Gustavo. Gustavo es el Gurí García. Sigue García, perdía el balón con el autor de gol. Hablamos de Tomás Lescano. Tocaba José Gómez. Gómez que juega para el colombiano Álvarez. Álvarez y el pase ahí para el Tanque Jiménez. Le rebotó en el pecho a Pucci Arelo. García jugaba hacia atrás para Gómez y creo que el pase de García, bueno, rebotaba en un hombre de Alem, lateral para el Guaraní. Repone Gómez, busca Jiménez, agárrate que yo pensé que Zorrilla, pégale, Zorrilla, no, lo que se demoró Zorrilla, yo no lo puedo creer, ¿por qué no le pegó Zorrilla? De primera, ese es el tema, cuando tú me lo podés colocar, más en el área, no tenés para poder colocarlo. Claro, si tenés, no te van a dar tiempo. Más en esto que ya viene el segundo tiempo y está jugando con todo, no es fácil. Tiene que agarrar de primera, tiene que agarrar, tomar la pelota, que se equivoque o no, pero hacia el arco. Y bueno, habrá córner, tiro de esquina para Paraguayo, y lo va a realizar el propio Zorrilla, que acaba de iniciar la chance del empate. Así mismo. Aquí en González Catán. En este momento Centro de Zorrilla, sacaban ahí de cabeza, le pega, busca Jiménez, no, rechaza, la sacaba Osus, Ivo Sus, y el peligro no pasa, presiona Jiménez, no sé si se le fue el balón, cometía falta en ataque, y ahí directo para Alem, revienta Rodríguez, rechaza de cabeza Medina. Que se salvó uno de los jugadores de amarilla. Medina, la roba Medina, saca Moreira, juega Pinto, no podía controlar Zorrilla, y ahí lateral para el equipo de Alem. García. Buen robo por parte de Carinci. Carinci encara, le saca a Medina. Medina que quiere evitar el córner, le pegaba muy mal el jugador Prestes, el número 3 de Alem. Abrazo que de arco y queda atendido el defensor del conjunto lechero. Equipo que dirige el señor Juan Olivera. El jugador se encuentra en el piso, él lo quiere esquivar. Pero Boca es una cabeza arriba de la cabeza pisaron rivales del juego, pero pisaron del juego. Bueno, ¿qué lo viste? Y el conflicto, ¿no? Acá que reclaman el técnico hizo ayudante, ¿no? Porque estamos yendo ahora para allá, reclamando lo que pasó ahí. Sí, ahí la jugada La charla entre Prestes y Moreira. Por intercomunicador, teléfono, ahí sí. La línea, entre los técnicos la línea. Y ayudamos a los compañeros, sí, para que pueda hacer un buen arbitraje. Los técnicos de Alem le reclaman a otros, aparentemente. Claro, que uno decía, yo no sabía que se cobra así, ¿no? Va a tener que salir Prestes. Bueno, hasta aquí llegó la cuestión, saca el pelotazo largo
de la Peña. Rebota en la cabeza de Zorrilla. Y se pierde el balón a lateral. Hay saque de costado. Cualquier momento al técnico una roja. Y bueno, veo que se van a venir los variantes paraguayos. Son Ávila y Otazu. Se calentó el técnico Aleve. Sí. Ah, se calentó. Bueno, también lo llaman Marcelo Enrique. No se paran, porque es una advertencia ahora. Ahí todo. Bueno, se van a producir las variantes. Se retira el colombiano Álvarez. En vivo, en directo, a través de Paraguayo TV. Así está la cosa, señoras y señores. Bueno, se retiró el colombiano. Hay tiro libre para Alem. Le va a pegar Ruiz, el jugador Ruiz. Centro que va. Golpe de cabeza, saca Moreira. Paraguayo lo que busca la posible contra. Agarrate que se va a venir. Uy, cómo lo tumbaron a Benítez. Y esto tiene que ser tarjeta claramente. Amarilla. Amonestado. Oh. Si no me equivoco, fue el número 2. Osus, Ivo Osus. Cómo lo tumbó a Benítez. A Barrios, digo. La otra. Hay tiro libre. Le va a pegar García. Centro del Gurí. Derechito toda la mano del arquero Rodríguez. 16 minutos de esta segunda etapa. Lo sigue ganando Alem 1-0. Gol del Escano. Pelotazo largo. Saca García. García y se pierde el balón al lateral. Hay reposición de manos. Variante en Alem. Se retira con la 10. Cristaldo. Ingresa con la 14. José Machado. Segunda variante en el equipo de Olivera. Machado en su primera activación con el balón. Saca y el pelotazo largo revienta Moreira, la baja de pecho el tanque. El tanque es Guillermo Jiménez. Sigue Jiménez. Quería gambetear ahí, sí. Le va a pegar, le pegó. La busca Zorrilla. Sigue Zorrilla, no la pudo controlar. Habrá reposición del balón. Desde el costado lo va a realizar el jugador Prestes para el conjunto del Leandro en Alem. 17 minutos de esta segunda etapa.
Había un offside, dice el árbitro. Pregunta acá el técnico que cobró. A nosotros también nos confundió la situación. Discute Medina con el árbitro Iglesias. Revienta de la Peña. Golpe de cabeza defensivo. Medina. Juega Prestes. Murió Prestes. Y hay lateral para la visita. Lo va a reponer Prestes. Y Lescano que casi nos manda el balón hacia donde estamos nosotros. En el mangrullo cae Medina. ¿Era Medina? No, el recién ingresado Ávila. Habrá saque de arco para el equipo de Alem. Pelotazo largo del arquero Rodríguez. Quería jugar Barrio. La mandaban hacia el lateral. Hay saque de costado y es para el equipo de Marcelo Enrique. También lo vemos allá en una esquina cerca de uno de los córneres. Lo vemos bien atento a Juan Aquino, Gustavo. Así es, observando el partido justamente porque este es nuestra cantera. Esta es la categoría de trampolín a la fama, la primera, de AFA. Y está esperando varios jugadores. Su momento, como también hay jugadores en la primera que jugó, por ejemplo, nuestro arquero. Jiménez, el tanque, 9. Ajá, el 9, que no hace mucho estuvo jugando. ¿Cuántos partidos atrás? ¿Dos partidos atrás? Fue citado, pero no entró en ninguno de los últimos 2 partidos. Sí jugó también, al igual que el arquero de la Peña, en el primer partido ante Centro Español. Así es, sí, como ¿Te acordás que todavía no había llegado la habilitación de Ábalos? Y por eso... Ahí está, ahora sí me hiciste recordar. Sí. Ese es el primer partido. Sí. Y también hay otro jugador que jugó en primera el año pasado, creo. Bueno, ahí tenés Zorrilla, tenés Zorrilla. Gómez, el número 3. Ajá. Moreira, el 4. El Pola. Pelotazo largo del oso de la Peña. Pasa de largo. Quería llegar Rodríguez, ¿no? Llegó, no. Hay córner. Se fue al córner, ¿verdad? Al córner porque quería atacar sí o sí. Si dejaba pasar, yo creo que le sorprendió, porque tenía a nuestro jugador muy cerca, por eso quería atacar sí o sí. Sí. Hay tiro de esquina para Paraguayo. Le va a pegar Gustavito García. Centro. Cabezazo de Moreira hacia cualquier lado. Y rechazan el balón. La mandan a volar. Se fue afuera del estadio el balón. Habrá lateral para el equipo de Marcelo Enrique. ¿Es viento al sur o viento del oeste, Ayrton? ¿O norte? Me perdí, Ayrton, Sí, ahí ¿no? vemos el gol. El balón le quedó servido a las manos del arquero Rodríguez. Revienta el guardameta del Lechero. Cabezazo de Gómez. Le queda el balón servido al ingresado Machado. Allen y la pelota. Juega González. Eliseo González. Corta Medina. Paraguay y la pelota. Presiona el balón. Quería hacer pase para Ávila. No prosperaba. Cabezazo de Barrios. Pelotazo largo que va. No sé si estaba adelantado Machado. Pero llegó primero el arquero de la Peña.
La baja de pecho Barrios. Barrio que juega para el recién ingresado el turco Matías Otazú. Le robaron el balón de Otazú. La controlaba el autor del gol Lescano. Roba Zorrilla. Busca Ávila. Le queda el balón a Lescano. Pelotazo largo de Lescano. Y sale de la Peña a cortar. Uy, un choque ahí leve, casi contacto. No estuvo tan lejos de que sea falta. Por suerte no pasó a mayores. Salió bien nuestro arquero defendiendo, pero fue muy arriesgado justamente porque llegó primero el arquero y ahora no sé si... ¿Qué lo cobró? Fue lateral. Lateral. Sí, no, por eso te decía que no pasó a mayores la cuestión porque... Y ahora, Sí. saque de arco. Bueno. Un par de saluditos. Víctor dice, vamos Paragua, dice, seguro pensando. Bueno, Rolando debe estar por ahí. Si es por Herrera, debe estar por ahí. Seguro que debe andar por ahí. Si ve que no está mirando el partido. Oh, le quedó. ¿Qué le pasa al 9? ¿Por qué no sucedió? ¿Creyó que le cobraron? No le cobraron nada. Hay que pelear la pelota. Saca Rodríguez. Es el lugar donde puede brillar él. Daniel Bogotá Restrepo de Colombia, fuerza Cristian Álvarez, que se había retirado ya hace un ratito. El primer tiempo estuvo jugando. Sí. Saludo para Camila Cristaldo, dice, vamos Pedro Cristaldo. Marcela Cristaldo, vamos Alem, vamos Pedro Cristaldo. Va los saludos de nuestro canal Paraguayo TV que están viendo y podéis hacer. Si estás viendo a través de coaradio.net, tenés el botón de WhatsApp y de ahí directo nos cae aquí, También. Lourdes Esteves, vamos Alem, familia Cristaldo, desde Cruce Castelar Moreno. Saludos para la gente de Moreno. Vilma Cristina Gutiérrez, vamos chicos, aguante Alem, varias simpatizantes de Alem, Estuvimos hace 15 días en Alem. Sí, ¿no? Ahí en general. Gracias por la buena atención ahí con la prensa. Nos trajeron un asado. ¿Un asado? Ah, espectacular, ¿no? Muchas gracias. Suculento. Suculento asado nos comimos. Desde la entrada hasta la salida nos trataron bien. Espero que se haya sentido de igual manera así, acá. Lo vemos que va a haber cambio esto. Sí, el 15, pero primero creo que se viene el córner, Gustavo. Vamos. Así que García y el centro que va, el cabezazo de Moreira. Saca con el puño, uy, después le pegaba. No cobró. Centro, ni centro ni remate de Jiménez. Ni la mano, ni centro, ni remate. Habrá saque arco. Y ahora sí creo que se viene la variante. Ahí está. Entra el 15. Sí, el 15 de Alem. A ver, esperando. Se retira el 8. 15 por 8. Sí, se retira Felipe Ruiz con la 8. Ingresa en su lugar con la 15. Joel. Se acabó la batería. No, se acabó la batería del referido. Le grita el 8. Me asustaste, se acabó la batería, chau. Bajémonos, vayan de aquí. No te rindas, Ayrton, falta todavía, Bueno, se retiró Ruiz, ingresó Puca. Estamos a 26 minutos del segundo tiempo. 1-0 sigue ganando la visita. Y bueno, había ingresado Otazuela, que se retiró Pinto, y bueno, la variante de Álvarez, y ingresó con la 13 Ávila. Saca de cabeza Medina, otro cabezazo ahí por parte de Alderete. Cabecea Ávila, busca el gurí es Gustavo García. García juega hacia atrás para Moreira. Moreira, el pase para el turco Otazú, que lo mató, quiere intentar llegar a Ávila, no podía. Ahí lateral. Saque de costado para Alem. Me gustó la manera que le pasó. Lástima que no alcanzó. Fue muy fuerte el pase. Juega Moreira. No pudo controlar Ávila. Sí, pero metió muy adentro también. La bronca por parte de Moreira, ¿no? ¿Moreira es el 4? Sí, el Pola. El Pola, ahí está. Agustín Moreira. Ahora saque de arco para Alem. Revienta Rodríguez. Cabecea Gómez. Le queda el balón servido a
Otazú no, la agarra primero Lescano, busca a Otazú, le queda el balón servido, Prestes, quería tirar un centro, le trababa Moreira y la pelota, Ya Juanaquina pasó la pelota. sí, para donde está Juan técnico aquí, de primera. así tal cual, Pensé que había rebotado en Moreira, pero fue saque de arco nomás, reposición desde el fondo, lo realiza el arquero de la Peña. Pero está haciendo muy buen arbitraje. Vamos, esa es nuestra, ¿eh? ¡Remate! Tapó Rodríguez. Qué lástima, no la acompaña. Tapó Rodríguez. Buenísima la intención ahí por parte de Ávila. Y la pelota se perdió al córner. Hay tiro de esquina. Tiro de esquina para Paraguayo. Lo va a realizar García. Acaba de avisar Paraguayo. La orden del juez. Le va a pegar García al centro que va. Quería cabecear Moreira hacia cualquier lado. Habrá saque de arco. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, a cuatro cuadras del Club Deportivo Paraguayo. Local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Western Union, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Revienta Rodríguez. Milagros Vallejo dice, vamos Alem, vamos Puca. Lautaro Alfonso, vamos Alem. Luis Brizuela, vamos Pedro Cristaldo de Villanueva. Y Johnny Chilaver, dale Pedro, dale. Así que el número, el 10 de Alem tiene bastantes seguidores, el jugador Cristaldo. Revienta Otazú. Cabecea. Juega Ávila. Ávila hacia cualquier lado. El balón le queda servido a las manos del arquero Rodríguez. Queda Ávila tendido en el suelo. ...30 minutos del segundo tiempo... ...a 15 del final... ...fecha 7 del torneo de División Reserva C... ...Paraguayo 0 al 1... ...Ávila que tiene que salir afuera... ¿Qué pasó? No sé si... ...no estaba sangrando, ¿no? Esperando que en línea... Ahí le va a poner la solución la... mágica... ...y se va a olvidar... Fíjate, Ayrton. Bueno, volvamos al campo de juego... Y no nos conviene nada, porque... En pérdida de tiempo, el Deportivo necesita empatar. Y de local, ley es ganar. Y agarrate que se va Barrios. Y bueno, la pelota se perdió al lateral. Regresa Ávila. Lateral para Alem. Cabecea Gómez. Otazú que la baja para Moreira. Cabezazo de Moreira que le queda a Otazú. Otazú que juega para Nacho Zorrilla. Zorrilla y el Gurí. El Gurí García. García y un pase hacia el costado para José Gómez. Gómez le quería pasar a Barrios, no prosperaba. Cae Barrios. Era Gómez, corrijo. Y hay tiro libre para Paraguayo. Y es la ley de ventaja, Ayrton. Le sacó la pelota, claro que le iba a cobrar. Marcelo Mazzachisi está súper tranquilo, sentado ahí, relajado. Claro, porque hoy la batuta la tiene Marcelo Enrique. Claro. Por eso, con los dos técnicos los separaron, ahora estamos tranquilos. Están por enfrentarse. Saludos para Guillermo Paz, buenas, excelente transmisión. Esto es AFA, sí, efectivamente. Es AFA, es un escalón abajo por parte de lo que es fútbol de primera. Si ponemos todos los escalones de divisiones inferiores. También saludos para Juan Zamudio, aguante el Deportivo Paraguayo, familia Zamudio presente. Es el escalón de trampolín a la fama de jugarse a la primera. Hay que destacar que tenemos varios jugadores que jugaron en la primera, en este momento están jugando en esta categoría. Ávila y el córner, centro, la sacaban de cabeza y la vuelven a mandar, pero ahora hacia el otro lado donde está el otro banderín. Hay nuevo córner para el conjunto guaraní.
centro que va, hoy le quedó el balón ahí. Con fortuna le quedó el balón servido al arquero Rodríguez. Hay que necesidad de chocar Pinto. Alderete, corrijo. Cualquier momento lo molestan al técnico de Alén. Si esto era fútbol de primera, ya hace rato. Sí, Andás lo a ver está si perdonando varias veces, Sí. porque es esta categoría. Habrá saque de arco para él, lo va a hacer el arquero Lucas Rodríguez. Cabezazo de Alderete. Ávila y pelotazo largo que creo que va a llegar Rodríguez. Sí, efectivamente, le quedó la mano servida al portero del conjunto lechero. Qué sufrimiento cuando al técnico le toca en otra mano su arquero, ¿no? Porque muy lejos tiene que gritar y se anda la escucha prácticamente. Remate al arco. Se van a venir dos variantes en paraguayo. ...16 y 18. ¿Quiénes son? Arquero Rodríguez. 35-10 del final. Revienta Rodríguez. Cabezazo al Alderete. Juega Otazú. Y el balón se pierde al lateral. Ahora saque de costado para Lem. Lo va a realizar Prestes. ¿Sabe que quiero mandar un saludo? Que me está mandando mensajes por WhatsApp. Dice que lo dejé en visto, pero el tema es que no estoy tan pendiente al celular. Franco Flores, de Ascenso Matancero. Mira, Franco. Nos vemos el sábado, la juega el partido de primera, el sábado, ¿no? Tal cual, para Paraguayo y Puerto Nuevo, aquí, en el Estadio Guaraní. Primera C. Fecha 13. Zona A. Revienta de la Peña. Sale la pelota. Busca García. Alderete. Otazú. No llega Otazú. ¿Se le fue? No dijeron que se le fue. Así que la jugada sigue nomás. Presiona Ávila. La pelota se perdió por el fondo. Habrá saque de arco para Lem. Siendo ya las 12 y 54. Había empezado unos minutos después de las 11 esto. Corta Otazú. Agárrate que se va el turco Otazú. Auto, pase nada. No prosperaba ahí. Buscaba Sotero. Ávila. La presión por parte de Puca. Lo tiraron a Ávila. Y es tiro libre para el Guaraní. Una buena chance para intentar conseguir el empate antes de que esto acabe. Es como una especie de córner corto lo que va a tener ahora el equipo de Marcelo Enrique. Muchas gracias por el agua. Le va a pegar Ávila. Dos hombres en la barrera. Ávila y el centro que va. Saca con los puños Rodríguez. Y agárrate que se va Galén con la contra. No sé si estaba adelantado Machado. Saca Zorrilla. Cabecea Pucharelo. García juega para Sotelo. Sigue Sotelo, la sacaba Puca.
La manda al lateral. Y bueno, se van a venir las últimas dos variantes en Alem. Adelante los centrales vos. Adelante los centrales te quedás. Bravo. 7 y 9. Bueno, 13 por 7, 16 por 9. Se retira con la 7 el autor del gol Tomás Lecano. Ingresa con la 13 Joaquín Sena. Se va con la 9 Federico Acosta. Ingresa con la 16 Josué Silvera. Y de esta manera el técnico Olivera gasta las últimas dos variantes que disponía. El paraguayo aún queda un cambio disponible de ser necesario. Lateral para el Guaraní, lo va a realizar Gómez. Silvera hizo... no podía sacarla bien. Juega Cera. Zorrilla. Sotero. Encara el turco Tazú con un centro. Y Carinci que la manda al córner. Habrá tiro de esquina. Córner para... ¿Cuánto para está Ayrton? 40. 5 últimos minutos con descuento. Suponemos que va a haber descuento. Y bueno, el primer tiempo terminó 45 clavados. Centro de Sotelo, la sacaba. Gómez le cortaba el balón. Machado, habrá lateral para Paraguayo. Realiza Gómez. Gómez que juega hacia atrás. Para el arquero de la Peña que juega nuevamente para Gómez. Gómez saca para Zorrilla, cabezazo de Prestes. Juega García. Yo pensé que le iba a dejar servido ahí al tanque, a Jiménez, pero no. Rodríguez revienta. Busca Machado. Se la barre Alderete. Pensé que se había ido el córner, ¿no? Y se va al lateral. Ahí saque de banda para el lechero. Medina. Uy, se la robaron. La recupera Medina, cae. Falta en ataque. Y hay tiro libre para Paraguayo. Revienta de la Peña. Cabezazo. Cabecea hacia atrás Sotelo. Baja Gómez, la perdía con Silvera. Centro hacia cualquier lado, le queda el balón servido a Lautaro. Lautaro es Medina. Pelotazo largo de Medina, le quedó servido el balón. El pase no prosperó. Y agarrate que se va Carinci. García. Le pegó la pelota. Saca Medina. Busca Ávila. Toca Ávila para Duarte. Se salió su... Sí. Sí, el jugador Sena quedó. Sí, allá está poniendo. Un golpe de Sena al botín. No, sí se pegaron muy duro. Uy, quedó tendido ahí Medina en el suelo. Y claro, si el otro goloso se va a ver. Ese es peligroso. Lateral para D. Juega Prestes, cabecea García. Saca Zorrilla, le queda el balón servido a Silvera. Pegaba Ávila, Zorrilla. Cabecea Ávila. Le queda el balón servido a Otazú. No, qué lástima. No se pudo perfilar bien. No alcanzó bien. Por eso fue la pelota que llegó muy livianito a la mano del arquero. Revienta Rodríguez. No sé si pegó la mano, ¿eh? Sí, efectivamente pegó la mano de Machado. Hay tiro libre para Paraguayo. Revienta de la Peña. Cabezazo. Juega Silvera. Ani la pelota.
Le pegaba Eliseo González, le queda servido el balón a De la Peña. Revienta el oso De la Peña, quería cabecear. Jiménez saca González, busca Silvera. Ah, no, sí, ya los últimos minutos, A ver. No, a los 45 minutos. Sí, a los 44 clavaditos, sobre la hora, Ya son 45 ahora. Revienta el derete. La calentura del técnico Olivera. Ya lo tenía marcado que iba 1-0, ¿no? Así tal cual. Igual Paraguayo buscaron, lucharon y pudieron lograr. 46 ya de esta segunda etapa. Rechaza Pucciarello. Gómez. Paraguayo que quiere buscar el triunfo. Pero ahora la jugaré con González. Sigue González. Encara. Qué autopase, espectacular. La robaba Medina. Uy, se interrumpen ahí con Gómez. Uy, córner, que ya iba a pitar el final. Yo también, Ayrton. Está pincha. Habrá tiro libre para Alem. Le va a pegar Ivo o Sus. La orden juez. Remate de Osus al arco. Ahora reposición del fondo. Lo va a hacer el arquero de la Peña con un pelotazo largo. Cabezazo, la saca Prestes. La busca el Gurí. El Gurí García. Le pega un pelotazo de 3 dedos. La busca Ávila. Sigue Ávila. Quebra el lateral. Zorrilla le queda Sotelo. No. Uy, terrible patadón. No sé, ahí al límite, Amarilla para Sotelo, Sí, no puede levantar. A la altura de la cabeza. Ha amonestado Sotelo, Tenía que saltar más, Ayrton. En el caso quería ser chilena el gol. Sí, no, Ahí, menos mal que fue la intención leve es buena, el patadón. Pero se ganó la amarilla Sotelo. Estamos en el punto final, Revienta Rodríguez. La toca Zorrilla. Encara Zorri. Preste sacaba el lateral. Casi se lo come al técnico Valense, Zorrilla, ¿no? Ajá. Y bueno, final del partido. 1-1 la cuestión. Segundo empate consecutivo. Cuarto en el campeonato. En 7 fechas. Recordemos que en la 5ª fecha Paraguayo había quedado libre, así que nuevo empate para el equipo de Marcelo Enrique. Así es. Y bueno, por lo menos va recuperando también de la última gran derrota que han tenido en Rosario. Igual, de 0. Recordá que el fin de semana pasado mataron 0-0 con Centro Español. Así es. Ya se va recuperando y respondiendo otra vez vuelta el equipo. No, así es tal cual, Gustavo, así que bueno, acaba de terminar el fútbol, vamos a ver si hay algunos saluditos más también ahí, la gente que estuvo sintonizando la transmisión de Paraguayo TV, así que mandarle un fuerte abrazo a todos, y bueno, como siempre aquí, llevándoles a cabo todo el fútbol de la división del torneo de reserva, así que culminó la fecha 7, por lo menos aquí, González Catán, 1-1 entre Alem, gol del Escano para la visita. Empató a los 44 del segundo tiempo Matías Otazu, Gustavo. Y lo invitamos este sábado para el partido de primera. Tal cual. Fecha 13 del torneo de la primera C. Paraguayo va a recibir a Puerto Nuevo en el horario de 15:30, lo reiterábamos recién.
y el equipo de Juan Aquino que buscará revertir. Así el Las resultado dos derrotas negativo consecutivas. por 2-0 que perdimos en este último partido. No, así tal cual. Muchas gracias a todos los que están en sintonía con nosotros también. Gracias a Turismo San Cayetano, Gema, la marca de la camiseta del Deportivo, Western Union, que siempre está con nosotros, y a través de Coa Radio, una producción de coaradio.net, a través de Coa Radio, el canal y la radio, y a través de Paraguayo TV del Deportivo Paraguayo. Así es tal cual, Gustavo, y bueno. El relato de Ayrton Pollo Acosta. Junto con Gustavo Príncipe, aquí estamos, como siempre, y bueno, el paraguayo tendrá que visitar a Deportivo Español la próxima fecha. Lo vemos ahí a Masachisi. Saluda a la cámara. Ahí está, Marcelo Masachisi. Bueno, se pudo revertir, Mandarle saludos ahí a la cámara. Bien, Bueno, Sí, Marte, ¿nos llamaste? muchas gracias a todos por su sintonía. Ahí lo Sí, vamos, a los a llamar, técnicos. vamos a ver si podemos hablar con Otazu antes de cortar la transmisión. A ver, Otazú. El autor del empate. Ahora le vamos a pasar uno de los micrófonos. Así podemos hablar. Y ahí, mientras que, bueno, Masachisi lo va a felicitar al Turco Otazu. El gol del empate ha sido un golazo, excelente. Un Sí, gol la verdad, trabajado, sobre la hora. sobre la hora. Todo. La verdad ha sido excelente. Así que bueno, ahí veo que Masachisi le está dando una charla, ¿no? Junto también con Enrique. Y aguardamos ahí. Sí. Una nota después lo vas a hacer. Dale. Muy bien, muchas gracias. Después, dale. O sea, perfecto. Entonces, bueno, cerramos acá entonces la transmisión en vivo, Gustavo. Así es, muchas gracias a todos y será hasta el próximo sábado. Estadio Guaraní, Deportivo Paraguayo recibe a Puerto Nuevo, fecha 13 de la primera serie. 15:30 horas. En vivo por Paraguayo TV y por radio.net. Así es. Muchas gracias a todos. Un abrazo.